Contacto Universitario hay una línea directa con vos. Tu voz y tus mensajes en nuestro WhatsApp. 221-644-7200. Contacto Universitario. Hoy tenemos visitas aquí en la mañana de Contacto Universitario. Siempre es un gusto recibirlos aquí, porque podemos charlar mucho más. Está Santiago Leudá, profesor titular de nuestra casa de estudios, es filósofo, es especialista en temas de ciencia y tecnología. Habíamos charlado varias veces con él sobre su libro, pero bueno, hoy lo invitamos y vino. Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Muchas gracias por la invitación. Nada, por favor. Yo no sé si te habíamos preguntado, ¿sos platense o no? No. Soy nacido en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, tierra del ternero. Sí, Fiesta Nacional de la Sierra, ¿no? Exacto, Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Sierra. Exactamente, claro. Sí, los pagos del Martín Fierro. Sí, más información. Claro. ¿Y te viniste a estudiar acá en qué año? Año 2004. Sí, estudié acá en este edificio, bueno, en verdad al lado, en filosofía. Claro. Así que, bueno, mis años de estudiante de grado terminaron en 2010 y transcurrieron en este edificio. Sí, estamos hablando un poquito fuera del aire, cómo se reformuló, digamos, se lo puso en valor, digamos, y bueno, y se le dio otra función que no tenía, eran aulas. Bueno, sí, algunos que otros, bueno, bibliotecas y esto. Sí, la verdad que es un lindo ejercicio de imaginación, sí, de arquitectura, cómo lograron refuncionalizar el edificio, ¿no es cierto? Y cómo trasladar, por ejemplo, a una biblioteca como la de Derecho o la de Humanidades, que tenía miles y miles de volúmenes, hacer ese traslado y que lleguen a su lugar de destino todos los, y que no pase nada en el medio, ¿no? Exacto. Cuando veía cómo se clasificaba todo eso. Pero bueno, vamos a la actualidad. ¿Das clases? ¿Das frente a alumnos también? Sí. Yo estoy a cargo de la cátedra de Introducción a la Filosofía en la Facultad de Trabajo Social ya hace unos años. Y bueno, además trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional. Uh-huh. Y tengo un cargo docente también en un terciario, así que de aquí me voy a dar clases a maestras de primaria, ¿no? Mirá, ¿y en la UTN qué haces? En la UTN estoy con tareas de extensión universitaria. Uh-huh. Justo en estos días estamos con las jornadas de formación profesional. Aprovecho pasar el chivo, de martes a jueves, 70 charlas organizamos, así que bueno, mi inclinación va por un lado de la filosofía de la liberación, filosofía latinoamericana, pensamiento nacional, y también por el aspecto de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces cuando la UTN me invitó a colaborar con ellos, a trabajar allá, bueno, realmente me sumé con mucho entusiasmo hace casi un año y hemos realizado algunas actividades muy, muy interesantes, siempre desde una mirada nacional latinoamericana, claro, ¿no? En este caso es pensar. Sí, recordemos que la UTN son todas carreras de ingeniería. Exactamente. En el caso de la UTN de La Plata son 6 carreras de ingeniería. Y bueno, también hay vínculos con la UNLP, por supuesto, en distintos ámbitos. En el caso de la extensión universitaria, a través del Consejo Social existe un vínculo. Claro. Así que bueno, muy contento con ese trabajo. Incluso muchos profesores dan clases en las dos universidades, así que Santiago, ¿y cómo es dar filosofía en el gobierno de Milei o en la época de Milei, digamos? Mirá, sí, está buena tu pregunta. Nosotros tenemos un programa de filosofía que es bastante inédito en cierto sentido en nuestra facultad, porque damos una introducción a la filosofía desde el punto de vista latinoamericano. Es decir, no recorremos el canon filosófico, como se conoce, ¿no? Que yo siempre le digo a mis alumnos un poco en chiste, que es como los 11 de la selección, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes. Está bueno, claro. La idea de que hay un seleccionado que es intocable. Bueno, nosotros nos corremos de ese seleccionado intocable y pensamos los problemas filosóficos desde América Latina, lo cual en una facultad como Trabajo Social, que está tan vinculada al territorio, al barrio, al problema social, a la cuestión social, como se dice en la facultad, le da una impronta muy específica a nuestro programa, ¿no? Que es pensar básicamente el problema de la dependencia y las consecuencias que eso tiene sobre el orden social, económico y político, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, por supuesto, en el gobierno de Milei, igual no he dado clase todavía con el gobierno de Milei porque doy en el segundo semestre, pero por supuesto le dan su impronta específica, porque lo que este gobierno ha propuesto básicamente es resignar toda pretensión de independencia política, ¿no? Es abiertamente pro-yanqui, acepta ese lugar de portavoz de los intereses norteamericanos, nos identifica como que los intereses nuestros, argentinos, fueran los mismos que los de la Casa Blanca, al punto de que no solo a través de la ley Bases,
sino a través de las iniciativas que ha tenido, por ejemplo, en el ámbito militar, que es un aspecto que está bastante fuera de la discusión. Argentina está quedando en una posición muy, muy compleja en la geopolítica mundial. Para dar información que quizás no se conozca demasiado, pero han llegado distintos buques de las Fuerzas Armadas norteamericanas, buques que no han tenido la aprobación del Congreso de la Nación para ingresar al país y han ingresado. Hay toda una presencia permanente de personal de alto rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en nuestro país. Esto se está evidenciando sobre todo en Tierra del Fuego, donde hay una pretensión de hacer una base logística, claro, que sirva directamente a sus intereses, ¿no? Lo mismo en relación con el río Paraná y la cesión a lo que es el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos del control de lo que se llamaría la hidrovía. Es decir, hay un avance muy importante en ese terreno que puede tener consecuencias geopolíticas, ¿no? De hecho, nuestro presidente actual envió, como saben, helicópteros, material de guerra, sí, a la guerra en Ucrania. Bueno, todo esto inviste una complejidad muy grande. Votamos por primera vez en Naciones Unidas en contra del ingreso de Palestina, bueno, digamos. Ahí tenés un ejemplo bien concreto, pero nosotros... Además sin consultarlo, digamos, ¿no? Nosotros ya sufrimos este tipo de alineamientos y las consecuencias de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA en los años 90 estuvieron directamente vinculados con el posicionamiento de Menem en aquellos años en la guerra del Golfo, ¿no? La primera guerra de Irak. Ahora estamos entrando en un terreno desconocido, riesgoso nuevamente, involucrándonos en el conflicto entre Israel y Palestina. Es decir, realmente es un camino muy peligroso en todos los aspectos en los que uno pueda considerar este experimento de gobierno que estamos viviendo. Pensaba, es porque lo decimos así, en los medios sale así, el gobierno nacional o Argentina, ¿no? Pero digo, el que va a Naciones Unidas y toma esas decisiones, porque además las comunican en el momento sobre la marcha, es el Ejecutivo, digamos, ¿no? O el gobierno de Milei, digamos. ¿Cómo queda la oposición frente a esto? No debería haber un comunicado, un reclamo diciendo, mirá, mundo, no somos todos, hay posturas que se están tomando en contra de decisiones que sucesivos gobiernos como país han tomado, porque si no quedamos como, bueno, el gobierno, ¿no? Todos los argentinos y argentinas estamos votando esto. Desde el punto de vista diplomático es así, sí, es una posición de Estado, sí, ¿no? Por eso nos involucra a todos, aunque no seamos parte de esa decisión. Si desde el punto de vista diplomático, de las relaciones internacionales, esto tiene consecuencias muy serias, porque en el mundo vos tenés un prestigio basado en tu historial, ¿no? Claro. En la historia de tu Cancillería, de tus relaciones internacionales. Este gobierno realmente, ya uno no encuentra palabras para calificarlo, ¿no? Pero realmente es una cosa sin un norte claro, ¿no? Que es, el único norte es directamente seguir lineamientos desde una posición ideológica extrema, porque esto es lo que estamos viviendo. Es una forma de extremismo, pero de derecha, ¿no? Muchas veces se acusaba de extremistas a quienes criticaban por izquierda. Bueno, claro, esto es un extremismo ideológico de derecha, donde el presidente adhiere desde su visión del mundo a una posición muy fuerte vinculada con Israel y Estados Unidos y somete todas las decisiones de nuestro país, no a la discusión interna, no a nuestros intereses, no a nuestra historia en el ámbito de las relaciones internacionales, sí, sino que lo somete a su capricho y su deseo. Entonces, vos me preguntabas por la oposición. Bueno, diríamos que hay oposición y oposición, ¿no? No es todo lo mismo. Esto está claro. Sí. Hay una oposición muy, muy fuerte del lado del peronismo o de Unión por la Patria. Hay un sector intermedio, como se lo conoce, o dialoguista o colaboracionista, que comprende sectores del radicalismo, de la coalición cívica, del PRO, y por supuesto el oficialismo, que sería el Partido Libertario o el PRO, si consideramos que están incluso discutiendo la posibilidad de la unidad de esos dos partidos, sí, ¿no? Ahora bien, son tantos los frentes de discusión que abre el gobierno, que yo creo que parte de la estrategia de gobierno que tienen es esa, ¿no? Es decir, abrir muchos frentes de discusión, claro, que van desde si existe o no el perro de Milei, sí, hasta, sí, o su relación con su hermana, ¿no? Es decir, claro, te ponen cualquier tema, hasta cuestiones muy pesadas de geopolítica, de desarrollo nacional, reformas que tienen un carácter cuasi constitucional, ingreso de tropas extranjeras al país. Entonces, incluso cuando uno es un opositor consecuente, racional, es decir, en el sentido de la defensa de los intereses de la nación, aún en ese caso es difícil dar respuesta a todo. Claro. Porque el tiempo mediático, el tiempo público tampoco es infinito, uno tiene que apuntar a lo central en cada momento. Por caso, ahora está la discusión de la ley bases, ¿no? La ley bases
tiene una cantidad de títulos y de capítulos muy grandes. Entonces a veces vos te centrás en algo y después descubrís que, ¿no? Claro. Que había otro aspecto que era igualmente grave y que estaba pasando desapercibido, ¿no? Que en buena medida fue lo que pasó con el RIGI, Claro. con este régimen de incentivos a las grandes inversiones, que durante los 3-4 meses primeros de discusión de la ley, prácticamente nadie había puesto el ojo ahí. Y ahora se ha vuelto de la noche a la mañana, diríamos, en el tema central de discusión, ¿no? Y es que este tema no era importante, no, es que había tantos otros temas que discutir. Teníamos una lista de más de 40 empresas públicas a privatizar. Es lógico que eso provoque una atención de la discusión. Lo mismo la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma del Estado. Se llevaron la marca, como decimos en el fútbol, Sí, ¿no? sí, claro. Y otros temas iban pasando. Bueno, ahora la discusión está puesta sobre todo en el RIGI. ¿Cuáles son los principales, digamos, puntos que el RIGI está dejando, digamos, que nos dejan una posición complicada? Digo, ¿qué aspectos resaltarías vos como para dar esta discusión? Bien, primero, para ubicar a la audiencia en de qué se trata este RIGI. El RIGI es la sigla de Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Bien, es un título completo dentro del proyecto de ley Bases, lo que antes se llamaba proyecto de ley Ómnibus. Sí. Es un título. ¿Qué quiere decir un título? Es una cantidad de capítulos que a su vez cada capítulo tiene una cantidad de artículos. Bien, estamos diciendo que es un cuerpo normativo importante. Sí. Bien, no son 2 o 3 articulitos. Y Son que a la hora de votar se votó por capítulos. por capítulo en Claro, diputados. claro. Ahora está todavía en discusión cómo se va a votar en el Senado. Sí. Ya está claro que no se va a votar a paquete cerrado. Ujú. Así que vamos a ver si se avanza en una discusión por títulos, por capítulos. Vamos Claro. a ver. Por supuesto, la pretensión del oficialismo es votar lo más a paquete cerrado que se pueda. La pretensión de la oposición es ir abriendo todo lo que se pueda ese paquete, ¿no? Santiago, y cada capítulo tiene leyes, varias leyes, digamos. Artículos, cada capítulo tiene artículos. Pero casi leyes, digamos, porque Sí, por supuesto. son muchos, como planteaba, reformas, y desde vender los medios públicos hasta... Entonces, eso llevaría, en un gobierno tradicional, digamos, llevaría meses o Por años, supuesto. digamos, ¿no? Y esto se quiere hacer en días. Por supuesto, derogan leyes completas. Claro. Ese es el punto, Claro. ¿no? Y supongamos el caso, ahora volvemos al RIGI, pero el caso de reforma del Estado, que es, si no me equivoco, el título 2, el de reforma del Estado, se establece indiscriminadamente la intervención de prácticamente la totalidad de los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional. Designar aquellos que trabajamos en el Estado, como docentes, como periodistas, lo Sí, que fuera, sí. sabemos que una intervención de un organismo es una cosa jodida, es decir, cuando se interviene un organismo porque realmente hay un descalabro total. Esto ha sido siempre así, Sí. salvo en situaciones de dictaduras donde había una intervención masiva con fines ideológicos, Ujú. de persecución, etcétera, etcétera. Hoy se está decretando y diputados aprobó esto. Esta es la gravedad. Se le está dando la lapicera a este hombre, que justamente no es una persona que se caracterice por su parsimoniosidad y Sí. equilibrio mental, Sí. se le está dando la posibilidad de intervenir masivamente todos los organismos de la Administración Pública Nacional. Sí. Entre los Con cuales esta- está energía nuclear, sistema hay hidroeléctrico. hay- varios de estos no Sí. quedaron excluidos finalmente, pero todavía queda una cantidad de organismos que van a ser intervenidos. Ujú. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es esto? Es decir, cuando se interviene una provincia, un organismo, es porque hay una situación evidente de Claro. corrupción, descalabro. Ahora, no hay un argumento que diga por qué debe ser intervenido el Servicio Meteorológico Nacional. Sí. ¿Cuál es el argumento? Claro. ¿O por qué debe ser privatizada Aerolíneas Argentinas? ¿Escuchamos algo al respecto? Entonces se hace un paquete Sí. donde se meten cosas muy distintas y bueno, algunas cosas van cayendo y lo que descubrimos en ese trabajo que un poco abrió esta discusión sobre el RIGI, ese artículo que publicamos hace 2 o 3 semanas, es que el RIGI venía pasando sin discusión. Si cuando Claro. vos ves la evolución de los distintos proyectos de ley entre diciembre del 2023 y el último que presentaron, que se aprobó en diputados, ahí hubo 3-4 reformulaciones del proyecto del oficialismo. En todas el RIGI se mantenía intocado. Claro. Entonces vos decís, bueno, acá hay algo importante, ¿no? Porque era como esas películas cuando uno ve la nave principal que va avanzando y van cayendo las naves chiquititas alrededor, ¿viste? Sí. Claro. ¿No? Esas películas del Es- espacio. totalmente. Bueno, acá el RIGI era como un crucero ahí que venía entrando, y cuando salimos con ese artículo que llamó mucho la atención, que provocó toda esta discusión, señalamos que de hecho se llama así, ¿no? El RIGI, la madre de todas las batallas. Porque ahí lo que encontramos, y ahora voy a tu pregunta, es... Hay una política explícita, digamos, en el RIGI. ¿Cuál es la política explícita o el objetivo explícito? Atraer la inversión, ¿bien? Atraer la inversión extranjera al país. Para eso se ofrece un conjunto de incentivos, estímulos, que básicamente son de 3 tipos. Estímulos o incentivos de carácter impositivo,
básicamente, ¿cómo te incentivan a vos a venir en términos impositivos? No pagues impuestos, ¿no? Básicamente va a ser simple. Si reducción importante de la carga impositiva, desde mi punto de vista exorbitante, tanto de impuestos a las ganancias, como de IVA, como de derechos de importación, exportación, etc. Mientras internamente estamos aumentando todo eso, está aumentando el gobierno. Pero uno a priori podría decir, bueno, veamos qué. Bien, en función de qué objetivo. Entonces, beneficios impositivos, beneficios cambiarios. ¿Qué significa esto? Que se les da acceso libre a la divisa, ese acceso libre que no tenés ni vos ni yo, se lo damos a las empresas para que puedan acceder al dólar y poder formar el activo, esto es muy importante, en el exterior. El RIGI les permite que no ingresen los dólares que ganan por la producción que harían en Argentina. Claro. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Bien? Claro, no es requerimiento gastar esos dólares acá. No los tienen que ingresar, tienen que ingresar, pueden formar los activos en el exterior. Y el tercer tipo de beneficios, cada uno de estos beneficios en verdad se desglosa más, ¿no? Yo estoy diciendo general para dar un pantallazo. El tercer tipo de beneficios es de carácter aduanero, es decir, de acceso al comercio exterior, donde por ejemplo se estipula que Argentina no podrá exigir, por ejemplo, una cota de abastecimiento interno, el cumplimiento de que parte de esta producción se destina al abastecimiento interno. Eso es un beneficio de tipo aduanero. Le estás diciendo, mira, vos tenés libre disposición de todo lo que produzcas. Sí. No importa la situación en la que esté el país, no importa la situación en la que esté el mundo, vos vas a disponer de esto por 40, 30, 40 años, ¿no? Son tres tipos de beneficios: impositivos, aduaneros y cambiarios. Y una cuarta pata, diríamos, de beneficios, que es una estabilidad garantizada durante 30, 40 años. ¿Cómo se garantiza esa estabilidad? Bueno, el RIGI les dice que municipios y provincias no van a poder gravar la actividad, es decir, sumar impuestos, lo cual ya va directo a un conflicto constitucional, porque el Estado de la Nación no puede intervenir sobre las autonomías provinciales en ese plano. Ya esto está dicho por muchos juristas. Por ejemplo, petróleo. Claro, es decir, les dice, mira, ustedes no van a poder tener más impuestos de parte de las provincias y municipios. Y en el caso de que hubiera un conflicto, bien, en torno al RIGI, uno pensaría un conflicto que sería que asuma otro gobierno y diga, che, están tributando demasiado poco para lo que ganan, quiero aumentarles 5 puntos, 10 puntos la tributación, el impuesto. Ellos pueden apelar, está dicho así en el RIGI, al CIADI. ¿Qué es el CIADI? Es un tribunal para diferencias vinculadas a inversión, que tiene sede en Washington, que depende del Banco Mundial, que históricamente ha tenido una presencia muy fuerte de los intereses de las grandes corporaciones y de los países centrales, y que también históricamente ha fallado contra nuestro país. Totalmente. ¿No? Entonces, si cualquier gobierno toca el RIGI, ¿qué quiere decir tocar el RIGI? Modificar alguna de las pautas que establece el RIGI, estos grandes fondos de inversión van a estar habilitados para resolver esto en el CIADI, ¿no? Entonces, estos tres beneficios más la cuarta pata de garantía de estabilidad durante 30 años representan, desde el punto de vista de quienes defendemos los intereses nacionales, de quienes creemos en el desarrollo productivo del país, representan un verdadero problema. Y ahora vamos a eso. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es un problema? Primero, lejos de incentivar la producción nacional, el RIGI la desincentiva. Por eso hoy las pymes, ahí estaba viendo en la televisión que tenemos acá, hacen un acto las pymes en Buenos Aires, donde gran parte de las cámaras pymes de Argentina, no estamos hablando de 2 o 3 empresas, gran parte de las cámaras pymes de Argentina, de pequeñas y medianas empresas, han tomado conciencia de la gravedad del RIGI. Hoy hacen un acto a las 2 de la tarde en Buenos Aires, exigiendo al Senado que rechace el RIGI. Ya no están exigiendo cambios. Claro. ¿Por qué? Porque el RIGI, en cierto modo, incentiva, favorece, subsidia la importación de maquinaria y tecnología de afuera del país para los fondos que sean parte del RIGI. Es decir, lejos de lo que uno esperaría, que es que se les exija un porcentaje de insumos, maquinaria, bienes intermedios de origen nacional, de modo que la inversión que llega potencia la industria argentina, lejos de eso, les baja al 0% los derechos de importación. O sea, les va a convenir comprar afuera y traer de afuera hasta la ropa de trabajo y no comprársela acá a una industria textil argentina. O sea, yo estoy en el sur, traigo máquinas de afuera, de lastra, como decías, la ropa de los caños, todo, hago una perforación en Chubut, no le pago nada a nadie, no le pago a Río Negro, lo saco afuera y no traigo el dinero a nuestro país. Por 30 años. Exactamente. Más o menos, ¿no? Simplificando, por supuesto, hay una carga impositiva, es menor que lo que tiene una empresa argentina. Es decir, por ejemplo, el impuesto a las ganancias tiene un 25%, la empresa argentina tributa un 35%.
que es el impuesto más importante que les queda, que mantiene el RIGI. El resto prácticamente lo lleva a cero, ¿no? Claro. Y encima, perdón, sin fijarme, como vos planteabas, si hace frío y tengo que tener más gas o menos gas, digamos, ya está, todo lo que vaya, si me conviene sacarlo, lo saco. Absolutamente. Por eso la Asociación de las Empresas Metalúrgicas de Argentina, no estamos hablando del Sindicato de Trabajadores, sino de la Asociación de la Cámara de Empresas Metalúrgicas, salió a decir que estaban en riesgo 300.000 puestos de trabajo en el sector metalúrgico. Por eso los proveedores de vaca muerta, proveedores argentinos, salieron a poner el grito en el cielo, porque se dieron cuenta de que quedaban afuera del negocio de vaca muerta. Es decir, esto realmente es un terremoto para la industria argentina. Por eso el acto que estamos viendo y la presión que están haciendo sobre todo los industriales de Santa Fe, donde hay un entramado industrial muy importante, de Buenos Aires, de Córdoba, que son las provincias con un mayor grado de industrialización, ¿no es cierto? Sí. De Neuquén, que están vinculadas a la producción primaria, que es donde mayormente va a ir destinado el RIGI. Aunque, y esto hay que decirlo, que está todavía fuera de discusión, el RIGI en su formulación original de diciembre, sé que es mucha información, disculpen, pero bueno, es el juego en que nos pone el gobierno, ¿no? Es la realidad. Te tiran un batallón de cosas y el RIGI en diciembre establecía algunos sectores donde podían llegar las inversiones. ¿Bien? La formulación que se votó en diputado dice que es para cualquier sector de la economía argentina. Es decir, que ya no hay límites. Claro. Si quisiera llegar a un fondo de inversión a instalarse en un sector como el sector agropecuario, por ejemplo, podría instalarse y tendría beneficios que no tiene cualquier otra empresa argentina del mismo sector. Podría instalarse en cualquier sector que quisiera y queda en competencia desleal, que también algunos juristas dicen que eso es inconstitucional, porque es un tipo de inequidad fiscal, bien, que eso también tendría un problema de cara a la Corte Suprema, ¿no? Que tendría que resolver esto, porque no podés provocar el hecho de decir, che, mira, a vos te cobro más y a vos te cobro menos, ¿se entiende? Sí, sí. Yo creo que esa es la causa, y esto no lo sé, porque no escuché declaraciones de ellos, pero en diputados el RIGI fue votado en contra por Ricardo López Murphy, que es todos saben, un neoliberal confeso, es una persona que adhiere a una mirada absolutamente neoliberal. Martín Tetaz, graduado también de nuestra universidad, que es un liberal también, y ellos han votado en contra del RIGI. Yo no escuché sus argumentos de por qué, me interesaría escucharlos, pero yo creo que debe tener que ver con estos aspectos que hacen de este RIGI un régimen, en cierto sentido, antiliberal. Claro, porque están interviniendo de alguna manera en el mercado. Exactamente, y hay un principio de la economía capitalista, que es un principio básico, que es el siguiente, esto lo conoce cualquier vecino de a pie. ¿Cuál es el principio? A menor riesgo, menos ganancia. A más riesgo, más ganancia. Sí. ¿Cuál es la inversión de menor riesgo? Un plazo fijo, ¿no? En el mercado. Entonces uno va al plazo fijo, no tengo riesgo, ganancia mínima. Quiero una ganancia mayor, bueno, me arriesgo, pongo un negocio, pongo una inversión más riesgosa. Acá, a los capitales extranjeros, se les está dando riesgo cero, ganancia máxima. Es un principio, ya no es un principio liberal capitalista, es un principio de depredación y de piratería. Sí, claro. ¿Se dan cuenta? Riesgo cero, ganancia máxima. Mientras que Elon Musk en Estados Unidos recibe la protección del Estado norteamericano para su producción de vehículos eléctricos, es noticia de esta semana, el gobierno de Biden estableció que el auto chino de la empresa china BYD no va a poder entrar a competir con Tesla. Ese mismo Elon Musk favorece la aplicación de medidas libertarias, liberales en la Argentina para acceder a nuestros recursos de litio. Entonces, esta es la gran paradoja de este liberalismo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué, digamos, no? ¿Por qué, si en algún momento, como vos planteabas, más tarde o más temprano va a terminar la Corte, la idea es, bueno, sé que la manejo la Corte y entonces pasa por ahí también o no? Porque también... No, pero en todo caso pueden estar en discusión algunos artículos. No, claro, digo, pero una vez que, suponete que sale, sí, se aprueba, ¿no? Y empiezan a haber denuncias, presentaciones, provincias... ¿por qué arriesgarse tanto? Digo, ¿no? ¿Por qué el gobierno llega a esto? Sí. Está bien, buscando inversión y como quieras, pero hay miles de formas de buscar inversión y no... Mira, hoy ya se sabe, esto está publicado, lo vi ayer en la página de Marcelo Bonelli, que no es justamente un periodista de la izquierda diario, ¿no? Es un periodista totalmente de TN, y él mismo en su página, vi la nota ayer, dice que este articulado fue hecho por el estudio Marvalo Farrell, ¿no? Es un estudio de abogados de los más importantes de Argentina, muy vinculado a grandes empresas y corporaciones. Es decir, esto no fue elaborado ni por la dirigencia política, liberal, desarrollista, peronista, radical, no. Esto fue desarrollado directamente por los abogados de las corporaciones. Claro. Como la mayoría de la ley, aparentemente, bueno, ¿no? Aparentemente. Claro. Pero uno puede decir, bueno, a ver, la reforma laboral
atiende a un sector del capitalismo nacional que exigía flexibilización laboral. Bueno, podemos estar a favor o en contra, pero uno dice acá hay una respuesta a este sector. Reforma del Estado atiende al problema de déficit fiscal, etcétera. Te puede gustar más o menos, estar a favor o en contra, hay una discusión. Acá esto está hecho a medida, cortado hacia medida, como cuando hace con los chicos uno una imagen a medida, cortado a medida de las grandes corporaciones internacionales. Porque es tal el volumen además de inversión que exige, que son en Argentina hay muy pocos capitales que puedan ingresar a esto. Claro. Y los que pueden ingresar ya no son capitales argentinos, ya son multinacionales que nacieron en Argentina, pero ellas actúan como multinacionales, que es el caso de Mercado Libre o Techint, es decir, tiene su sede en Luxemburgo, Techint, ¿no? Es Argentina por su origen, ya es una multinacional, ¿no? Sí. Es decir, estos son los grandes sectores que pueden llegar a ingresar. El resto de la Argentina lo miramos de afuera, quedamos con la ñata contra el vidrio. Entonces les estamos dando todo esto, vamos a preguntarse el por qué. Bueno, el argumento es siempre el mismo: atraer la inversión. En el corto plazo, y esto hay que decirlo, habría un beneficio, si esto se aprueba, un beneficio político para el gobierno muy claro, político-económico. ¿Por qué? Porque el RIGI exige el ingreso de las inversiones rápido. Los primeros años tienen que ingresar. Bien, obviamente este ingreso masivo de dólares para inversiones en Vaca Muerta o en Santa Cruz o en los yacimientos offshore o en la minería, este ingreso de dólares al gobierno obviamente lo blindaría en reservas. Claro. E incluso le posibilitaría avanzar en su proyecto de fondo, que es la dolarización. Entonces, y por supuesto tendría un beneficio político en relación con algunas provincias que en el cortísimo plazo tendrían un ingreso de inversión. Esto hay que decirlo. Por eso algunas provincias, incluso de Unión por la Patria, votaron a favor del RIGI, que es el caso de San Juan y Catamarca. Claro. Son provincias mineras, bien, que es una mirada de corto plazo. Es decir, ¿por qué voto esto? Porque en el corto plazo van a llegar mineras, se van a instalar, me va a generar una pequeña actividad local. ¿Por qué? Porque arriendan a una combi que traslada a los trabajadores, tienen un gasto de hotel, me va a generar una pequeña... consumís en el pueblo, en la pueblo, ciudad, claro. Pero es una mirada de muy corto plazo. Es como un blindaje de la Rúa. Sí. Digo, por decirlo de alguna forma. Sí, aquello tenía que ver con la deuda. Está bien, pero bueno, podés llegar fondos que en algún momento esto va a estallar, digamos, ¿no? Claro, el tema es que los recursos naturales son finitos. Son finitos. Y los recursos naturales se acaban. Entonces, la provincia minera, que hoy está contenta porque la minera se instala y le genera un escaso empleo local, si esa provincia no piensa que en una generación ese recurso se acabó, y vos con ese dinero extra, esa renta extraordinaria que tuviste porque tenías un mineral codiciado en el mundo, no hiciste nada, ¿qué es hacer algo? Desarrollar ciencia y tecnología, desarrollar la industria, que es lo que en definitiva te va a mantener a flote, ¿no? Esto es lo que están descubriendo, por ejemplo, en este momento los países árabes con grandes reservas de petróleo. Están destinando cada vez más parte de la renta petrolera al desarrollo de ciencia y tecnología, de una economía de servicios, porque se dan cuenta que el petróleo no se les acabará en un año o en dos, pero en 20 o 30 se les acaba. Claro. ¿No? Sí. Entonces es una mirada de corto plazo. Como en el corto plazo me sirve, me genera algo de empleo, me va a ir bien en las elecciones. Lamentablemente muchas veces pesa eso, ¿no? Hacemos una pausa. Después, más adelante, porque hay mucho como para charlar. Me interesa tocar el tema de los perros de Milei, que para mí no es un tema menor, digamos, y siempre lo hablamos, lo discutimos, ¿no? Porque me parece que gran parte de ese discurso o ese relato que él mismo tiene en su cabeza, indudablemente, ¿no? Lleva a muchas cosas de estas, ¿no? Que hoy estamos... esto que fuera del aire charlamos un poco, que se habla por ahí en algunos medios de sufrimiento con esperanza. Bueno, sufro hoy, pero veo el futuro. Bueno, lo que para el macrismo era la luz al final del túnel, digamos, ¿no? Charlamos un rato, ¿te parece? Bueno, eso y un montón de cosas más. No te trajimos por eso nada más, ¿no? Compartimos unos mates, estamos hablando con Santiago Leodá, es filósofo, profesor en esta casa de estudios. Ya volvemos. Esperando el pasado, y otra vez no encontré eso que había buscado. Una vez yo sentí que algo me tenía atado, aunque pude seguir, siempre estuve atrapado. Y lo que menos queda, mi respiración, está partido en partes.
te había escuchado. Lo que menos queda, mi respiración está partido en partes, mi corazón. Está partido en partes mi corazón. Durante todo el día escuchás Radio Universidad de La Plata. Radio Pública. Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria, del productor al consumidor, al precio justo. Todos los viernes, de 8 a 15 horas, en los jardines del Rectorado de la Universidad. Y los lunes, de 9 a 14 horas, en la Facultad de Ciencias Naturales, calle 60 y 122. Podés encontrar verduras, huevos de campo, miel, conservas, panificados, productos apto veganos, cerámica, cosmética natural, indumentaria, productos ecológicos para la gestión menstrual, artículos para el hogar, joyería, accesorios para mascotas y mucho más. Además, de lunes a jueves podés encargar los productos de la feria por WhatsApp y recibirlo el viernes en tu casa. El paseo te lo lleva. Hacé tu pedido al 221-2205-577. La feria está adherida a Mercados Bonaerenses. Paga con cuenta DNI y obtené 40% de reintegro en tus compras todas las semanas. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Al mosquito del dengue lo combatimos entre todas y todos. Prevención es siempre eliminar todos los recipientes que tengan agua y que no sirvan. Y los que sirven, ponerle tapa. Si uno mira de un edificio en el centro de La Plata, por ejemplo en el piso 10, la cantidad de tanques que no tienen tapa. Pero por otro lado, uno está tomando esa agua, que está al aire libre ahí, lleno de bacterias, lleno de todo. Pero bueno, esa delicadeza de ponerle tapa, y esa tapa segura, cosa de que no entre el mosquito. Las canaletas limpias, los bebederos de los animales, cambiarle día por medio, por lo menos. Bueno, repelente. El repelente funciona muy bien si uno se rocía toda la piel expuesta, porque no es el olor que lo espanta, sino es que la piel, toda la piel esté tratada por el repelente. Escuchábamos a Juan José García, profesor de Zoología y Patología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas y del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, dependiente de nuestra universidad y del CONICET. Disminuir la población de mosquitos es disminuir la posibilidad de contagio. Tomemos medidas de prevención. Este es un mensaje de Radio Universidad de La Plata, Extensión Universitaria, Radio Pública. Verdura fresca y agroecológica del cordón hortícola platense directo a tu mesa. Miel pura, huevos de campo, quesos artesanales y más de 200 productos en La Justa. La comercializadora de la Universidad Nacional de La Plata. Entra a lajustaunlp.com.ar. Hacé tu pedido y retíralo en cualquiera de nuestros 15 nodos repartidos por la ciudad y alrededores, aprovechando el 40% de descuento con cuenta DNI. También nos encontrás en las ferias de la universidad, los miércoles en agronomía y los viernes en ingeniería, de 9 a 14 horas. O en nuestros 2 puntos fijos ubicados en la Facultad de Veterinaria y en Trabajo Social. Apostá a este circuito solidario, sin intermediarios, y conseguí alimentos de calidad a precio justo. Apostá a La Justa.
Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino, cada semana en la Sala Piazzolla, con entrada libre y gratuita, artistas emergentes y con trayectoria, música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata, en Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del teatro y del Instituto Cultural de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. LR11 Radio Universidad de La Plata. AM 1390. La radio de la Universidad Pública. La info no se detiene. Nuestras redes tampoco. En Facebook, Instagram y Twitter somos @universidata. Seguimos en contacto en los estudios de la radio. Está Santiago Leudá, es filósofo, es docente de nuestra casa de estudios. Bueno, habían quedado un montón de temas pendientes, pero fundamentalmente fuera del aire charlábamos un poco de esto de expectativa con dolor, o como se le llama ahora, con esperanza con dolor. O sea, hoy sufrimos. ¿Lo ves así? Digo, ¿lo ves esto y no digo en algunos sectores, en casi todos, ¿no? Porque vos ves las pymes, bueno... ves sectores fabriles, hay despidos permanentemente, compañeras de los medios públicos que hoy así de un día para el otro se cerrotelan, se privatiza aparentemente la TV pública, se cierra Radio Nacional, ya se echaron todos los directores. Bueno, digo, todo esto cómo se da también, como vos decías, fuera del aire, que un poco lo habíamos comentado, ¿no? Entrar a la de madrugada, donde hay bebés, donde hay chiquitos, a los comedores diciendo, bueno, acá hay, por poco, que hay como un operativo narco, digamos, ¿no? Y todo eso mezclado, ¿a qué lleva, digamos? Porque hay como una tranquilidad, digo, bueno, no hay tranquilidad, lo sabemos, ¿no? Pero, ¿cómo sigue esto, no? Una tensa calma, ¿no? Claro, tensa calma, sí. Bueno, un poco lo charlábamos fuera del aire. Efectivamente mantiene todavía, parecería, un nivel de aprobación alto para el tipo de medidas y el poco resultado que les han dado, ¿no? Desde el punto de vista de mejora del ingreso, de lo que uno esperaría como indicadores positivos, ¿no? No sé a ciencia cierta, no sé si alguien lo sabe, cuál es ese grado de apoyo. Yo creo, aplicando la razón, que es lo que nos está costando en este momento, ¿no? Es decir, pensar, ¿no? Pero uno creería que es imposible que sostenga ese nivel de apoyo que tuvo en el balotaje de un 55%. Básicamente porque los despidos se sienten en el sector industrial, se sienten en el sector público, el encarecimiento de la vida, con menor inflación pero con más pobreza. Lo sentimos como clase media. Indudablemente empezamos a hacer números, quienes por ahí estábamos un poquito más holgados, ahora estamos haciendo números para ver cómo nos acomodamos, ¿no? En esta nueva etapa. Pues tampoco sabemos lo que viene, o sea, ¿no? Entonces, se hablan de aumento de 1000%, bueno, pero después se da marcha atrás, entonces, después sí, bueno. Efectivamente, uno esperaría una caída mayor de la aprobación. Hoy debe estar por lo menos por encima del 40%, ¿no? Algunos estudios indican una caída más o menos de 10 puntos respecto a lo que obtuvo en el balotaje, pero sigue siendo una tasa muy alta, sustentada en un sector ideológicamente afín al gobierno. Esto hay que decirlo, en Argentina hay un sector que adhiere a una mirada neoliberal, por lo tanto va a sostenerlo a cualquier costo, ¿no? Que podríamos ubicar en un 25-30%. Y ahora está ese otro porcentaje ahí de personas que lo votaron con la expectativa de algo distinto. Claro. Y ese es el sector más interesante para pensar. ¿Por qué? ¿Por qué lo sigue apoyando? Bueno, el por qué se basa, creo yo, en que votaron con una expectativa de cambio. Evidentemente no había una formación política para entender que esa expectativa de cambio, qué podía implicar para el país. Ahí tenemos un problema ya hace varias décadas de despolitización, ¿no? de la discusión pública. Y esa expectativa creo que sigue vigente para quien no está demasiado informado, en que vea un presidente que está provocando un cambio. Y esa expectativa lo sostiene. Digo, me ha pasado, lo digo desde el relato de la experiencia, de charlar con un pequeño comerciante, que le está yendo peor, porque me lo dijo. Pero la expectativa es que con todo esto está sucediendo. ¿Pero qué está pasando? Le pregunto, ¿no? Y no sabe muy bien explicarme qué está pasando, pero siente que algo está pasando. Y que ese algo que está pasando cumple con su expectativa de que este presidente venía a hacer cambios, ¿no? Entonces, esa expectativa... Y el cambio es positivo, porque nadie piensa en un cambio negativo, digamos. Por ahora no, es decir, él votó que un presidente que viniera a hacer algo distinto, porque lo que se venía haciendo, en el bipartidismo, diríamos, peronismo y antiperonismo, no estaba funcionando.
¿no? Es decir, en la alternancia entre el kirchnerismo, macrismo y luego lo que fue el albertismo, esta persona sentía que se habían agotado las vías por ese lado, ¿no? Y votó con una expectativa de cambio. Hay que ver qué pasa en el mediano plazo. Esa otra opción no nos queda. Claro. Porque esta persona ya está sufriendo la restricción, el ajuste, porque se le cayeron las ventas. Te lo dice cualquier carnicero, pregúntale al comerciante del barrio, es unánime. Ni hablar del sector hotelero, por ejemplo. Para todos, lo para todos viene, ¿no? hay una caída de la actividad económica, te lo reconocen todos. Ahora, hacerse cargo de que votaste mal, de que esto no tiene no va a terminar bien, bueno, y están expectantes de esta ley bases, ¿no? Es decir, ellos construyen un relato. Yo creo que en el medio hay un dato más estructural que tenemos que analizar, que es el efecto que la pandemia produjo en la sociedad, ¿no? Claro. Que es una tendencia que venía en curso, que es la tendencia a la digitalización de la vida. Cada vez estamos más mediados por las pantallas, ¿no? Entonces, esto ya venía ocurriendo, por lo menos de hace 15 años. La pandemia lo potenció. En el ámbito nuestro universitario es muy común el traslado de lo presencial a lo virtual. Reuniones que se hacían presencialmente, hoy se hacen virtualmente. Entonces, los grupos se han tendido a disolver en la virtualidad, ¿no? Y esto ha tenido un impacto, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, que han sido las más permeadas por el discurso libertario. Esto estoy diciendo una verdad que ya todos saben, y es muy interesante ver ese proceso de digitalización de la experiencia, de la vida. Claro. Y en ese mundo digital, el discurso libertario construye un mundo, es muy poderoso. Todavía hoy, TikTok sigue siendo absolutamente dominado por Milei, ¿no? Sí. Y uno dice, es TikTok, pero esto es, gran parte de las generaciones más jóvenes están interpretando el mundo desde ahí. No están ingresando a leer Página 12 o La Nación o Clarín, no están escuchando la radio AM tal o cual, están accediendo al reel, al video corto por TikTok, y en ese ámbito ellos dan una pelea permanentemente por instalar una interpretación del mundo. ¿Cuál es la interpretación? Es que en este momento están enfrentando a la casta, a lo viejo, al país que se resiste a cambiar, y que es una batalla épica, donde ellos son el bien y nosotros somos el mal, y que en esa batalla hay que ayudar al presidente, y ese relato tiene arraigo en un sector de la sociedad que decide creer eso también, ¿no? Tampoco hay que desresponsabilizar, ¿no? Porque para que uno sea llevado así de las narices, tiene que dejarse ser llevado de las narices, ¿no? Es decir, yo asigno una responsabilidad, si no infantilizamos a la sociedad, ¿no? Es decir, asigno una responsabilidad. Sí, por eso yo mencionaba un poco lo de los perros y esto, ¿no? Los otros días se hizo un pedido formal para que se responda cuántos perros había, y se respondió desde el gobierno varios, digamos, ¿no? Pero no es un hecho menor, por ahí un poco como que lo toma el vocero un poco en broma, ¿no? Esto, pero no hay agenda desde el primer día del presidente oficialmente. No sabemos lo que hace el presidente, de que se levanta hasta que se acuesta. Sí, lo vemos, o si vemos TikTok, digamos, hay una forma de un presidente, pero es formal. Vos tenés que saber, salís con un avión presidencial, vas a un viaje. Bueno, hasta ahora he hecho todos viajes, entre comillas, de placer o para autoestima, digamos, ¿no? Sí, sigue actuando en buena medida como actuaba antes de ser presidente. Claro. Es decir, dando charlas, dando conferencias, pasando muchas horas diarias frente al Twitter. Esto es sabido, porque hay gente incluso que ha hecho el trabajo de calcular cuánto tiempo. Con barbaridades, además, ¿no? Con cosas que no se le permitiría a nadie en el mundo, digamos, ¿no? Absolutamente. A mí ahí realmente hay un plano en el cual me llama profundamente la atención. Como una persona que en el ámbito de su vida cotidiana puede ser una persona de familia, trabajadora, honesta, que repudiaría cualquier tipo de actitud de esas características con un hijo suyo, con un hermano, consigo mismo, avale a un presidente que tenga ese tipo de expresiones, de actitudes, ¿no? Donde realmente es de una violencia simbólica que luego se vuelve violencia real. Esto hay que decirlo. Bueno, a eso iba, ¿no? ¿Recuerdan el intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación en Argentina? En esta era de la posverdad, donde todo es tan efímero, tan veloz, todo se olvida tan rápido, pero estamos en un país que hubo un intento de asesinato, que no fue asesinato porque no salió la bala. Es decir, estamos en este mundo, estamos en un mundo donde acaban de ser incendiadas unas chicas. Exactamente. Por solo hecho de, no sé ni por qué hecho ya a esta altura. Y el vocero dice ayer que a él no le gusta caratularlo, digamos, ¿no? Como exacto, pero es la relativización permanente, pero eso también es producto de una vida cada vez más digital, ¿no? Donde, bueno, vos tenés tu mundo, de acuerdo a lo que vos consumas, yo tengo mi mundo, y se pierde la idea de un mundo compartido, de una realidad compartida, que hay una verdad
que tenemos que tratar de reconstruir entre todos, donde puede haber peleas de interpretaciones, lógico, y es válido, ideológicas y posiciones, y eso es la democracia también. Claro. Pero donde hay una verdad, donde hay un horizonte compartido. Entonces esta digitalización tan violenta, tan feroz, que la vemos cada uno en nuestras vidas, las vemos en la calle, te choca la gente caminando con su teléfono, la ves en el transporte público, la ves en el aula, es un cambio muy profundo, a nivel, te diría, hasta antropológico, ¿no? Claro. Que está teniendo su expresión no solo acá, sino en todo el mundo, con el surgimiento de estas nuevas derechas que en buena medida cabalgan sobre este mismo sector hipermediatizado por lo digital. Así que tenemos un gran desafío. Por eso el mundo nos mira, digamos, ¿no? Claro, mira claro. Atentamente, digamos, ¿no? Porque si esto triunfa, o si esto mejora, o si esto, digamos, no demuestra en un corto plazo lo mal que puede irnos. Bueno, ahí está España mirando, hay un montón de países que están mirando, está Italia, digamos. Mirá, está hay una tesis, justo lo entrevisté hace poco a Miguel Benasayac, que es un investigador argentino que vive en Francia, que él está estudiando este tema, que él sostiene, de acuerdo con estudios que han realizado en el ámbito de la neurofisiología, que la interfaz permanente con lo digital está deteriorando el desarrollo de algunas funciones del cerebro, ¿no? Sí. Que a priori uno lo puede considerar como algo intuitivo en el siguiente sentido. Vos, que no sé qué edad tenés. 60. Bueno, cuando eras pibe te acordabas los teléfonos de memoria, obvio, las direcciones de memoria, y andabas con la guía T por Buenos Aires y eso desarrollaba... Es más, recuerdo los teléfonos de la infancia. A mí me pasa también. Claro. Me pasa también. Y recordabas, por ejemplo, con la guía T, desarrollabas un pensamiento de tipo cartográfico, espacio-temporal, y te ubicabas por Buenos Aires. Hoy con el GPS y con la memoria, el disco rígido externo, que es tu teléfono, tendés a olvidar todo eso. Claro. ¿no? Entonces hay algunos estudios que señalan que se están produciendo cambios a nivel cerebral, que son cambios que tienen consecuencias en que estamos desarrollando individuos con menos capacidad de pensar la complejidad. Mirá qué interesante. Interesantísimo. Porque esto es un... Esto es, uno hasta lo ve en cierto sentido, ¿no? ¿Qué es pensar la complejidad? Es pensar que algo puede ser y no ser al mismo tiempo, que las cosas son más complejas, más difíciles de interpretar de lo que uno cree. Es decir, lo complejo, ¿no? El pensamiento abstracto. Hace poco me decía un docente de matemática de la Facultad de Ciencias Exactas que trabaja en temas de pedagogía de las ciencias, me decía, está habiendo problemas y hay estudios que ya lo muestran para desarrollar el pensamiento abstracto en los jóvenes. Entonces, si estamos teniendo una población que no está pudiendo pensar el plano de lo abstracto, que está con problemas de desarrollo de su memoria, que tiene problemas en el desarrollo de su capacidad de ubicación espacio-temporal, estamos generando una generación de personas con un grado de intelectual por lo menos comprometido, ¿no? ¿No? Bajo. Entonces, hay un cierto correlato entre un discurso de un gobierno, de un oficialismo que acaba de poner una persona terraplanista como secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Yo no sé si era quien escucha esto sabe lo que es el terraplanismo. Es creer, como se creía hasta el siglo XV, que la Tierra era plana y que vos llegabas al borde y te caías. O sea, y ello lo explica de por qué los aviones para ir a Europa no salen, por ejemplo, por Chile, ¿no? ¿Por qué no van aviones a Chile? Esto realmente es una cosa extraordinaria. Claro. Bien, pero es la era de esta posverdad, donde todo es igual, todo es lo mismo, todo se relativiza, ¿no? Y en el mundo digital algo de esto sucede. Y esa transformación que tienen muchas personas, esto es un fenómeno psicológico que yo creo que está poco estudiado, que es la transformación de una persona que es un buen tipo o una buena mina en el ámbito de su vida, pero que entra a las redes y se transforma en una especie de ser violento, agresivo, despiadado, y lo volvés a sacar de ese plano y es una persona normal. O sea, ¿qué producen las redes en los seres humanos que sacan lo peor de sí? ¿No? Que se vuelven cloacas de toda la miseria humana. Bueno, ahí hay un fenómeno fascinante para estudiar y que comulga muy bien con estos llamados discursos del odio que construyen estas nuevas derechas. El tema es cuando la política empieza a votar leyes, por ejemplo, basadas en eso. Mira, hay ya en el mundo una primera reacción a esto. Ya en algunos países europeos se empiezan a regular el uso de las tecnologías digitales en niños. Es un paso mínimo. Yo creo que con el tiempo hay que ir hacia algo como lo que sucedió con el tabaco. Ustedes recordarán el tabaco, ¿no? El tabaco se promovía en el cine, se promovía en la publicidad, era intocado. Cuando empezó una discusión de la medicina que decía, ojo que el tabaco mata, produce cáncer, las tabacaleras salieron con otras investigaciones que decían no pasa nada, te alarga la vida, cualquier cosa. Sos feliz. Con el tiempo, la verdad es que se logró, tardó 100 años. Pero se logró
que haya una campaña permanente de desincentivo del tabaco. Se prohibió en los espacios compartidos, se prohibió la publicidad, etcétera, etcétera. Hoy es un consenso de que el tabaco mata. Bien, con las tecnologías digitales algún día tenemos que avanzar en ese sentido. Claro. Imagínense que el teléfono de ustedes tenga, como tiene la caja de cigarrillos, esa imagen que dice te produce cáncer, y vos lo mirás y vas a fumar y bueno, en algún lado impacta eso. Que tuviera algo que diga, bueno, ojo, esto es peligroso, es adictivo, no se los des a tus hijos, porque es muy peligroso que un hijo de 3, 4, 7, 8, 9 años tenga esto como forma de interfaz con el mundo, de relación con el mundo, porque le va a afectar a su desarrollo psicológico, social, a su autoestima. Realmente, esto tiene que ser regulado. En algunos países del mundo ya empezó la regulación. Por ejemplo, en escuelas que no permiten que sus hijos tengan los celulares. Esto ya empezó. En Suecia, en Noruega, en Francia están en discusión una ley al respecto, donde los niños llegan a la escuela y tienen que dejar en un locker su dispositivo electrónico. Bueno, fíjense que es ir a contramano de la tendencia que se había impuesto en las últimas décadas de que toda digitalización era buena. ¿No? ¿Qué se nos decía? No, hay que más interfaz, más tiempo con la tecnología. Y esto hoy está provocando el efecto inverso, ¿no? Está habiendo una reacción que esperemos, y ahí está la confrontación con estos grandes capitales, porque hoy el gran capital en el mundo, y con esto ya me tengo que ir, ya no son las petroleras, los bancos, que son por supuesto enormes corporaciones, grandes factores de poder en el mundo. Hoy los capitales más grandes del mundo son las Big Tech, las grandes tecnológicas. Fíjate, de hecho, el último gran rico era Bill Gates, ahora es Elon Musk, son todo del sector tecnológico. Porque la tecnología es lo que en esta etapa del capitalismo va a provocar la innovación permanente, y la innovación permanente te va a permitir el dominio geopolítico y el dominio de la competitividad económica, ¿no? Entonces, son ellas hoy el gran enemigo a enfrentar y a regular y a controlar, ¿no? Que no está en ninguna de las leyes que mandó Milei, casualmente. Al revés, se les libera, fíjate todo lo que es la liberación de precios en telecomunicaciones, todo esto tiende a fortalecer este oligopolio, que es un oligopolio tecnológico, ¿no? Es un puñado de grandes empresas que hoy controlan estas tecnologías en las que transitamos ya una parte de nuestras vidas, ¿no? Santiago, gracias por esta hora, y cuando guste seguimos charlando. Dale, muchas gracias. Se va ya a dar clase, nosotros volvemos después de las noticias, una hora más aquí en Contacto. Radio Universidad de La Plata, AM 1390. Servicio informativo. Panorama.